Una niña sin hogar encontró a un miembro de los Hells Angels atado en la calle y lo salvó. Lo que él hizo a continuación te sorprenderá. El gélido viento invernal silbaba en el estrecho callejón, lo que hizo que Grace se arropara más con su fina manta alrededor de sus pequeños hombros. Su estómago rugió, recordándole que no había comido nada desde la mañana anterior, cuando encontró medio sándwich en el contenedor de basura de un restaurante. La niña de 7 se acurrucó aún más en la esquina detrás del contenedor metálico, tratando de escapar del frío que parecía calarle hasta los huesos. La caja de cartón que había estado utilizando como refugio se había desmoronado con la lluvia del día anterior, dejándola solo con este lugar entre el contenedor y la pared de ladrillos. No era mucho, pero era mejor que nada. Grace se limpió la nariz con el dorso de la mano, con los dedos rojos y entumecidos por el frío. Cerca de allí, un gato callejero tiró una lata vacía, haciendo que Grace diera un respingo. Se había acostumbrado a la mayoría de los ruidos de la calle en los últimos meses, pero algunos todavía la sobresaltaban. El callejón solía estar tranquilo a esa hora de la noche, cuando los restaurantes habían cerrado y los últimos trabajadores se habían ido a casa. Por eso le gustaba estar allí. Cuanta menos gente había, menos posibilidades había de que la encontraran y la echaran. Pensó en su madre, como hacía todas las noches. Los recuerdos se estaban difuminando, pero aún recordaba su cálida sonrisa y la forma en que le cantaba para dormir. Las lágrimas le picaban en los ojos, pero Grace las apartó parpadeando. Llorar no serviría de nada y, además, le enfriaría demasiado la cara. Una repentina ráfaga de viento hizo que un periódico rodara por el suelo. Grace lo vio pasar, deseando poder cogerlo para usarlo como aislamiento adicional, pero moverse significaba abandonar su lugar relativamente cálido, y no estaba segura de que sus piernas funcionaran correctamente. Las tenía entumecidas de estar tanto tiempo sentada. La farola al final del callejón proyectaba largas sombras que bailaban en las paredes. Grace había aprendido a observar esas sombras. Le advertían si alguien se acercaba. En ese momento, no mostraban más que el suave balanceo de las bolsas de plástico atrapadas en la escalera de incendios de arriba. Sus párpados se volvieron pesados a medida que el cansancio se apoderaba de ella. Luchó por mantenerse despierta, sabiendo que no era seguro dormir profundamente allí fuera. Pero su cuerpo estaba tan cansado y la manta, aunque fina, le proporcionaba el calor suficiente para adormecerla. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormida, un sonido llamó su atención. Al principio pensó que era solo otro gato, o tal vez el viento, pero entonces lo oyó de nuevo, un gemido bajo y dolorido que sin duda era humano. El corazón de Grace comenzó a latir con fuerza. Se quedó completamente quieta, escuchando. El sonido volvió a oírse, esta vez más débil, desde la esquina. Grace se mordió el labio inferior, debatiéndose sobre qué hacer. Había aprendido por las malas que investigar ruidos extraños solía significar problemas, pero había algo en ese gemido que parecía diferente. Le recordaba a los sonidos que hacía su madre cuando estaba enferma. Lentamente, con cuidado, Grace se desenredó de la manta. Sus articulaciones protestaron cuando se levantó y sintió un hormigueo en las piernas. Se envolvió la manta alrededor de los hombros como si fuera una capa y dio un paso adelante con cautela. El gemido continuó, suave e irregular. Grace se arrastró hacia la esquina, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Cada paso era cuidadoso, silencioso, tal y como había aprendido a hacer cuando buscaba comida o evitaba a las personas aterradoras que a veces merodeaban por esas calles. Al llegar a la esquina, Grace se pegó a la fría pared de ladrillo. El gemido era ahora más fuerte, justo al doblar la esquina. Respiró hondo y se asomó. Lo que vio la dejó sin aliento. Allí, atado a un poste de metal, había un hombre. Estaba inclinado hacia adelante, con el pelo gris cayéndole sobre la cara y la ropa sucia y rota. Incluso con la tenue luz, podía ver los moretones en su cara y cómo le temblaba el cuerpo. Antes de seguir escuchando, por favor, dime desde qué parte del mundo estás viendo hoy. Ahora, volvamos a la historia.
El sol de la mañana proyectaba largas sombras en el callejón mientras Grace daba un paso vacilante hacia el hombre herido. Sus pequeños pies crujían sobre cristales rotos y grava esparcida. El hombre tenía la cabeza gacha, el pelo gris enmarañado con suciedad y lo que parecía sangre seca. Su chaqueta de cuero estaba rota en el hombro y unas gruesas cuerdas le marcaban las muñecas, donde lo habían atado al poste metálico. El corazón de Grace latía con fuerza en su pecho. Había aprendido a ser cautelosa en las calles, a observar y esperar antes de actuar. Pero algo en el dolor del hombre la conmovía. Sus gemidos silenciosos le recordaban las noches que había pasado sola, sufriendo y asustada tras la muerte de su madre. Señor, susurró, acercándose poco a poco. ¿Está bien? El hombre no respondió, salvo por otro gemido sordo. De cerca, Grace pudo ver los moretones morados en su rostro y cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. Tenía las muñecas en carne viva, por donde las cuerdas se las habían cortado. Sin pensarlo 2 veces, Grace se acercó a los nudos. Sus pequeños dedos, aunque fríos y temblorosos, trabajaron en las apretadas ataduras. La cuerda era áspera contra su piel, pero no se detuvo. Su madre siempre le había dicho que ayudara a los demás cuando pudiera, y en ese momento este hombre necesitaba ayuda. No te preocupes, le susurró, tal y como su madre solía consolarla a ella. Te liberaré. El primer nudo se soltó tras varios minutos de esfuerzo. A Grace le dolían los dedos, pero pasó al segundo, con la determinación reflejada en su joven rostro. El hombre se movió ligeramente, pero permaneció desplomado contra el poste. Mientras trabajaba en el último nudo, notó que empezaba a ceder. Ya casi está, susurró, más para sí misma que para él. La cuerda finalmente se soltó. Justo cuando Grace dio un paso atrás, satisfecha con su trabajo, los ojos del hombre se abrieron de par en par. Estaban llenos de miedo y confusión, nublados por el dolor y el pánico. Antes de que Grace pudiera moverse, él extendió el brazo instintivamente y la agarró del hombro con tanta fuerza que la tiró hacia atrás. Grace cayó al suelo frío con un suave golpe. El dolor se extendió por donde la había golpeado y sintió cómo el áspero hormigón le arañaba las palmas de las manos. Pero cuando miró al hombre, no vio al monstruo que algunos podrían esperar. En cambio, vio el mismo miedo que ella había sentido tantas veces desde que perdió a su madre. El terror de estar sola y herida en un mundo que parecía demasiado grande y cruel. Los ojos del hombre se aclararon y el horror se extendió por su rostro curtido al darse cuenta de lo que había hecho. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Intentó acercarse a ella, pero sus heridas le hicieron gruñir de dolor. Entonces, Grace hizo algo que pareció congelar el tiempo en el tranquilo callejón. Sonrió. No fue una gran sonrisa, solo un suave levantamiento de los labios, cálido y comprensivo. El tipo de sonrisa que decía, lo entiendo, no pasa nada. Ella vio la confusión en sus ojos, la incredulidad de que alguien, especialmente una niña a la que acababa de hacer daño, pudiera mirarlo con tanta amabilidad. No pasa nada, dijo en voz baja, incorporándose a pesar del dolor en el hombro. No fue tu intención, estabas asustado. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, sencillas y sinceras, ofrecidas sin vacilación ni juicio. Así sin más, Grace le dio algo que él no esperaba y que no creía merecer. Perdón. Las manos curtidas de Sam temblaban mientras miraba a la pequeña niña que tenía delante. El moratón que se estaba formando en su mejilla le revolvió el estómago. Había pasado años intentando dejar atrás la violencia, y ahora estaba allí, haciendo daño a una niña inocente que solo había intentado ayudarle. Lo siento mucho, susurró. Empezó a acercarse a ella, pero retiró la mano, temeroso de asustarla aún más. La niña se limitó a sonreírle, con los ojos llenos de una bondad que no había visto en años. No pasa nada, señor. Estaba asustado, dijo con sencillez, como si perdonar a alguien que le había hecho daño fuera lo más natural del mundo. A veces yo también me asusto. Sam sintió un nudo en la garganta. Se movió incómodo, todavía sentado contra el poste metálico al que había estado atado. Le dolían las costillas y le latía la cabeza,
pero lo que más le dolía era el peso de la culpa que le oprimía el pecho. Me llamo Sam, logró decir con la voz ronca por la dura noche que había pasado. ¿Y tú? Me llamo Grace, respondió ella, frotándose los brazos contra el frío de la mañana. Sam se fijó en lo fina que era su chaqueta, cómo le quedaba holgada a su pequeño cuerpo. Grace, repitió en voz baja. El nombre le quedaba bien. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, haciendo un gesto de dolor al moverse, y sacó una bolsa de papel ligeramente aplastada. Dentro había una barra de pan que había comprado ayer, antes de que todo saliera mal. Debes de tener hambre. Grace abrió mucho los ojos al ver la comida, pero no se movió. Sam arrancó un trozo de pan y se lo ofreció. No pasa nada, Lesewam, le aseguró. Tómalo. Ella dudó, mirando del pan a su rostro y viceversa. Su estómago rugió con fuerza en el tranquilo callejón y un ligero rubor tiñó sus mejillas. Lentamente, extendió la mano y tomó el trozo de pan. Gracias, susurró, dando un pequeño mordisco. Masticó con cuidado, saboreando cada bocado como si fuera el último. Sam la observó comer con el corazón encogido. Había visto esa mirada antes. La mirada de alguien que no sabía cuándo sería su próxima comida. ¿Dónde vives, Grace? Puedo acompañarte a casa. Se levantó con dificultad, apoyándose en el poste. Grace bajó la mirada al suelo. Rascó con su zapatilla gastada el pavimento. Ya no tengo hogar, admitió en voz baja. No desde entonces, mamá. Se calló, encogiendo sus pequeños hombros. Sam sintió que algo se rompía dentro de él. Ahí estaba esa niña sola en la calle, que se había detenido a ayudarlo, a pesar de no tener nada. Pensó en su propia casa, pequeña y destartalada, pero al menos cálida y seca. Tengo una casa, dijo lentamente. No es gran cosa, pero se detuvo, sin saber cómo continuar. ¿Te gustaría venir a calentarte un rato? Grace lo miró, estudiando su rostro con esos ojos sabios que parecían demasiado viejos para su joven rostro. Después de un momento, asintió con la cabeza. Sam señaló la calle con su brazo menos lesionado. Es por aquí. Comenzaron a caminar juntos, Grace adaptándose a sus pasos lentos y dolorosos. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en su camino mientras avanzaban por las tranquilas calles hacia la casa de Sam. Sam empujó la puerta chirriante de su pequeña casa y dejó que Grace entrara primero. Las partículas de polvo bailaban en la pálida luz que se filtraba a través de las ventanas mugrientas. En la sala de estar solo había un sillón desgastado, una mesa de café rayada y un pequeño televisor que había visto días mejores. Los espacios vacíos en las paredes mostraban parches rectangulares donde antes colgaban cuadros. No es gran cosa, murmuró Sam, su voz ronca suavizándose por la vergüenza. No había recibido visitas en años, y ahora el desorden parecía peor que nunca. Había periódicos viejos esparcidos por el suelo y un cenicero medio vacío en el alféizar de la ventana. A Grace no parecía importarle. Sus pequeños hombros se relajaron mientras miraba a su alrededor, contemplando el refugio que le ofrecían 4 paredes y un techo. Después de meses durmiendo en callejones y detrás de contenedores de basura, incluso este humilde espacio le parecía un lujo. Sam se arrastró hacia la cocina, dejando marcas en el polvo con sus botas. «¿Hay una mesa aquí?», dijo, sacando una silla de madera. Una de sus patas era ligeramente más corta que las demás, lo que la hacía tambalearse. «Puedes sentarte si quieres». Grace se subió a la silla, con los pies colgando sobre el suelo. La mesa de la cocina era pequeña y redonda, con solo 2 sillas. Una pila de revistas viejas servía de posavasos improvisado para una taza de café con manchas marrones en su interior. «¿Tienes hambre?», preguntó Sam, abriendo un armario. Sacó una lata de sopa y unas galletas saladas. «No es mucho, pero está caliente». Grace asintió con entusiasmo, observando cómo Sam forcejeaba con el abrelatas. Sus manos, ásperas y llenas de cicatrices, temblaban ligeramente mientras vertía la sopa en una olla. El olor de la sopa de pollo y fideos pronto inundó la pequeña cocina. Mientras la sopa se calentaba, Sam se dio cuenta de que Grace temblaba. Sin decir nada, desapareció por el pasillo. Las tablas del suelo crujían bajo sus pesados pasos. Regresó con una manta vieja,
descolorida pero limpia. «Toma», le dijo, tendiéndosela. «A veces hace frío aquí». Grace tomó la manta y se la envolvió alrededor de los hombros. «Gracias», susurró con voz débil pero sincera. Sam sirvió la sopa en un cuenco astillado y lo colocó con cuidado delante de ella junto con unas galletas saladas. La observó mientras comía lentamente, saboreando cada cucharada como si fuera la última. Le dolió el corazón al recordar que ella había admitido que llevaba días sin comer. El reloj de la cocina hacía tic-tac ruidosamente en el silencio. Afuera pasó un coche y sus faros iluminaron brevemente la habitación. Sam se sentó en la otra silla sin tocar su propio plato de sopa. No podía dejar de pensar en cómo esta niña le había mostrado más amabilidad que nadie en años. Cuando Grace terminó de comer, miró a su alrededor con incertidumbre. Sam carraspeó. «Hay un rincón allí», dijo, señalando un lugar cerca del radiador. «Es el lugar más cálido de la casa». Grace asintió agradecida y se dirigió a la esquina, llevándose la manta consigo. Se acomodó, encogiéndose contra la pared. El radiador zumbaba suavemente, proporcionando un calor agradable. Grace miró a Sam y sonrió, una pequeña sonrisa cansada que pareció iluminar la lúgubre habitación. «Gracias, señor Sam», dijo en voz baja. Sam se quedó allí, con el rostro curtido suavizándose mientras la veía acurrucarse en la manta. Algo se removió en su pecho, un sentimiento que creía muerto hacía años. Esta niña, que no tenía nada, le había dado todo con su perdón y su confianza. En ese momento, se hizo una promesa silenciosa a sí mismo y a ella. La mantendría a salvo, costara lo que costara. La luz del sol se filtraba a través de las polvorientas ventanas de la cocina de Sam, proyectando largas sombras sobre el desgastado suelo de linóleo. Grace se sentó a la pequeña mesa con los pies colgando de la silla, observando cómo Sam se movía por la cocina. Sus grandes y curtidas manos parecían fuera de lugar mientras rompía los huevos en un cuenco astillado. La cocina estaba en silencio, salvo por el suave chisporroteo de la mantequilla derritiéndose en la sartén. El estómago de Grace rugió al oler el aroma, recordándole cuánto tiempo había pasado desde que había comido una comida decente. Se abrazó a sí misma, tratando de que el ruido cesara. Sam miró por encima del hombro al oír el ruido. «¿Tienes hambre?». Su voz era ronca, pero más suave que la del día anterior. Grace asintió con la cabeza, siguiendo cada uno de sus movimientos con la mirada. Se fijó en que se apoyaba más en el lado izquierdo, que aún le dolía por la paliza del día anterior. Los moretones de su cara se habían oscurecido durante la noche. «¿Quieres ayudar?», preguntó Sam, señalando la encimera. «¿Te apetece echarme una mano con las tostadas?». Grace dudó, agarrando el borde de la silla con los dedos. La confianza ya no era algo que le resultara fácil. No desde que había perdido a su madre, pero había algo en la torpe amabilidad de Sam que le hacía querer intentarlo. Lentamente, se deslizó de la silla y caminó por el suelo con sus zapatillas gastadas. Sam colocó 2 rebanadas de pan en la encimera y acercó un taburete de madera para que ella pudiera alcanzarlas. «Solo vigílalas», le indicó, mostrándole cómo funcionaba la vieja tostadora. «Cuando salgan, estarán listas». Grace asintió con seriedad, aceptando su responsabilidad. Se puso de puntillas y miró la tostadora con intensa concentración. Sam volvió a los huevos, mirándola de reojo mientras los removía en la sartén. La tostada saltó con un fuerte ruido que hizo que Grace diera un respingo. Sam fingió no darse cuenta, dándole espacio para que recuperara la compostura. Ella sacó la tostada con cuidado, con su carita fruncida, decidida a no dejarla caer. «Bien hecho», dijo Sam en voz baja, y la cara de Grace se iluminó ante el elogio. Trabajaron juntos en un cómodo silencio, Sam terminando los huevos mientras Grace colocaba las tostadas en 2 platos desparejados que encontró en el armario. Cuando todo estuvo listo, se sentaron juntos a la mesa. Grace esperó a que Sam diera el primer bocado antes de empezar a comer. Al principio comió despacio, pero a medida que el hambre se apoderaba de ella, empezó a comer más rápido. Sam acercó su plato a ella y le ofreció parte de su ración. «Hay mucho más», le aseguró, con la voz ronca por la emoción que no podía ocultar.
Cuando se acabaron las últimas migajas, Grace sorprendió a Sam al levantarse y recoger los platos. Tuvo que estirarse para alcanzar el fregadero, pero abrió el grifo y comenzó a lavarlos con cuidado, tal y como solía hacer con su madre. Una suave melodía llenó la cocina mientras Grace tarareaba mientras trabajaba. Era una melodía sencilla, algo que podría haber sido una nana, pero que llenaba el pequeño espacio con una calidez inesperada. Sus pequeñas manos se movían metódicamente, lavando cada plato con cuidado. Sam se sentó a la mesa y se quedó observándola. Su rostro curtido mostraba una mezcla de emociones, admiración por su resistencia, tristeza por lo que había pasado y algo más, algo que le oprimía el pecho. Ahí estaba esa niña que tenía todas las razones para estar amargada y asustada, pero que en cambio había decidido ayudar y aportar un poco de luz a su oscuro mundo. Se quedó en silencio, temeroso de romper el hechizo del momento, mientras el tranquilo tarareo de Grace seguía llenando su cocina, normalmente solitaria. El sol otoñal proyectaba largas sombras sobre el desgastado porche de madera de Sam, mientras él y Grace se sentaban uno al lado del otro en los escalones chirriantes. La brisa de la tarde susurraba entre la hierba crecida, llevando consigo el aroma de las hojas caídas. Grace abrazó sus rodillas contra el pecho. Su pequeño cuerpo parecía aún más diminuto con uno de los viejos jerseys de Sam que él le había dado. Mi madre. La voz de Grace era apenas un susurro. Solía cantarme todas las noches antes de acostarme. Sus dedos trazaban patrones invisibles en su rodilla. Incluso cuando estaba muy cansado del trabajo, Sam se sentaba en silencio, con las manos curtidas entrelazadas. No se movía, por miedo a que cualquier movimiento brusco pudiera hacerla dejar de hablar. La noche en que ocurrió, ella conducía de vuelta a casa desde su segundo trabajo. La voz de Grace temblaba ligeramente. Llovía mucho. La policía dijo que no pudo ver el camión que se saltó el semáforo en rojo. Ella pellizcó un hilo suelto del jersey. Yo estaba en casa de la señora Peterson. Ella vivía al lado y a veces me cuidaba. El viejo columpio del porche crujía con el viento, un sonido solitario que parecía hacerse eco de la tristeza de Grace. Sam sintió un dolor familiar en el pecho, el tipo de dolor que se siente al ser testigo de cómo la inocencia se enfrenta a los momentos más crueles de la vida. Después de eso, intentaron meterme en un hogar con otros niños, continuó Grace, con la mirada fija en la puesta de sol. Pero yo no quería ir, echaba demasiado de menos a mi madre, así que me escapé. Bajó la mirada hacia sus zapatos gastados. Desde entonces he intentado cuidar de mí misma. Sam carraspeó, luchando contra la emoción que amenazaba con abrumarlo. Observó una hoja caída bailar por el porche, llevada por el viento. Eres muy valiente, logró decir, con una voz más suave de lo habitual. Grace se volvió para mirarlo, con una sabiduría en los ojos que iba mucho más allá de sus oídos. ¿Y tú, Sam? ¿Por qué estás solo? Sam tensó los hombros, se frotó las manos callosas, sintiendo las asperezas que contaban historias que prefería olvidar. Pero al mirar el rostro abierto y confiado de Grace, supo que le debía la verdad. No siempre estuve solo, comenzó, con voz áspera como la grava. Solía formar parte de una banda de moteros. Hice cosas de las que no me siento orgulloso. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hice daño a gente. Pensaba que eso era lo que me hacía fuerte. Grace escuchó con atención, y su pequeña mano se posó sobre el brazo de Sam. Ese sencillo gesto de consuelo casi lo rompió. Un día vi en el espejo en lo que me había convertido, y no pude soportarlo más. Los ojos de Sam se volvieron distantes, así que me alejé, dejé todo atrás. Desde entonces he estado tratando de vivir conmigo mismo. El silencio que siguió se sintió pesado, con un entendimiento mutuo. Grace no se apartó ni lo miró con miedo, como él esperaba. En cambio, se apoyó en su brazo, su calor en marcado contraste con el aire fresco de la noche. Todos cometemos errores, dijo simplemente, con la claridad pura que solo un niño puede tener. Mi madre solía decir que lo que importa es lo que haces después. Sam sintió que algo cambiaba dentro de él, como una llave girando en una cerradura oxidada.
Ahí estaba esa niña que tenía todas las razones para estar amargada, mostrándole más gracia de la que él jamás se había mostrado a sí mismo. El sol se hundió en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, dos almas rotas que encontraban una curación inesperada en la compañía del otro. El sol de la mañana se filtraba a través de las polvorientas ventanas de la casa de Sam, proyectando largas sombras sobre el desgastado suelo de madera. Grace se puso de puntillas y colocó con cuidado los platos en el armario de la cocina, mientras Sam la observaba desde su sillón favorito. Sus pequeñas manos trabajaban con sorprendente precisión, asegurándose de que cada plato encontrara su lugar adecuado. «Te estás volviendo muy buena en eso», dijo Sam, con su voz ronca más suave de lo habitual. Grace sonrió ante el cumplido, con el rostro iluminado por el orgullo. Ahora cada mañana tenía su propio ritmo. Grace se levantaba temprano, doblaba cuidadosamente su manta y empezaba a ordenar la sala de estar. Sam entraba arrastrando los pies, todavía sorprendido de encontrar a alguien más en su casa, que solía estar vacía. Desayunaban juntos y luego Grace insistía en ayudar con las tareas domésticas. ¿Puedo limpiar el polvo de las estanterías hoy?, preguntó Grace, señalando la librería que cubría una de las paredes. Sam asintió con la cabeza y observó cómo ella cogía un trapo viejo y comenzaba a sacar con cuidado los libros uno a uno. Mientras trabajaba, Grace descubrió una vieja copia de Charlotte's Web. Sus ojos se abrieron con interés. «¿De qué trata?», preguntó Sam aclarando la garganta. «Trata de un cerdo y una araña que se hacen amigos. ¿Quieres que te lo lea?». Grace asintió con entusiasmo, abandonando el polvo para subirse al sofá, desgastado junto a Sam. Él abrió el libro, con sus manos curtidas tratando con delicadeza las páginas amarillentas. Mientras leía, Grace se inclinó hacia él, estudiando las palabras junto a él. Durante los días siguientes, su rutina se amplió. Sam le enseñó a Grace cómo regar la planta que luchaba por sobrevivir junto a la ventana, explicándole que necesitaba la cantidad justa. Ni demasiada ni demasiado poca. Ella se tomó la tarea con determinación, comprobando la tierra cada mañana con el dedo, tal y como él le había enseñado. «La tierra está seca hoy», decía, vertiendo cuidadosamente agua de una taza pequeña. Sam asentía con aprobación, sorprendido por lo rápido que aprendía. Por las tardes, Grace practicaba la lectura con la pequeña colección de libros de Sam. Pronunciaba las palabras lentamente, frunciendo el ceño en señal de concentración. Cuando tenía dificultades, Sam la ayudaba con una paciencia que parecía infinita. La casa comenzó a cambiar. Las superficies que habían acumulado años de polvo ahora brillaban. Las ventanas, aunque seguían rotas, resplandecían bajo la luz del sol. Grace había ordenado sus pocas pertenencias en un rincón del salón, añadiendo su propio toque al espacio. Una mañana Sam encontró a Grace tarareando suavemente mientras barría el suelo de la cocina. La imagen lo dejó paralizado. Esta niña que había pasado tantas penurias encontraba alegría en una tarea tan sencilla. Sus movimientos eran cuidadosos y deliberados, asegurándose de no dejar ningún rincón sin limpiar. «Te has dejado un sitio», bromeó Sam, señalando una zona que ya estaba limpia. Grace se rió siguiéndole el juego y barriendo de nuevo. Más tarde ese mismo día, Grace sorprendió a Sam organizando sus frascos de medicamentos por tamaño y color. «Ahora los encontrarás más fácilmente», explicó, orgullosa de su solución. Sam sintió un nudo en la garganta, conmovido por su consideración. La transformación no se limitaba a la casa. Sam notó que Grace caminaba con más confianza, con los hombros más rectos y sonriendo con más frecuencia. Había desarrollado la costumbre de narrar sus actividades, llenando la casa, antes silenciosa, con una charla alegre. «Ahora voy a hacer la cama», anunciaba. «La planta parece feliz hoy, ¿verdad?». Sam respondía con palabras breves o gestos con la cabeza, pero sus ojos decían otra cosa. Seguían los movimientos de Grace con una mezcla de asombro y orgullo, maravillándose de lo natural que se había adaptado a la vida en su casa. Aunque rara vez lo decía en voz alta, su presencia había aportado una calidez inesperada a su solitaria existencia. Sam se secó el sudor de la frente
mientras clavaba otro clavo en el poste de la valla desgastado por el tiempo. La vieja madera por fin empezaba a parecer sólida de nuevo. Detrás de él, Grace estaba sentada con las piernas cruzadas en los escalones de la entrada, colocando cuidadosamente pequeñas piedras formando dibujos. «Mira, Sam». Grace levantó una piedra en forma de corazón. «Esta es especial». Sam esbozó una pequeña sonrisa. «Claro que lo es, pequeña. ¿Por qué no...?» El crujir de los neumáticos sobre la grava le interrumpió. Un sedán plateado se detuvo frente a la casa, con sus placas gubernamentales brillando bajo el sol de la tarde. Sam sintió un nudo en el estómago cuando una mujer vestida con un impecable traje azul marino salió del coche, sujetando un maletín de cuero. «Buenas tardes», dijo, mirando alternativamente a Sam y a Grace. «Soy Margaret Wilson, de los Servicios de Protección Infantil». Se acercó a la valla con los tacones resonando contra el hormigón. «Hemos recibido un informe sobre un niño que se aloja aquí». Sam apretó con fuerza el martillo. «Solo estoy ayudando al hijo de un amigo durante unos días», dijo con brusquedad, evitando su mirada. Las cejas perfectamente dibujadas de Margaret se arquearon. «¿Ah, sí? ¿Y ese amigo sería...?» Antes de que Sam pudiera responder, Grace intervino desde los escalones. «Me gusta quedarme con Sam. Hace unos huevos estupendos». La expresión de la trabajadora social se suavizó al mirar a Grace, pero sus ojos se endurecieron cuando volvió a mirar a Sam. «Señor, necesitaré ver algunos documentos, prueba de la tutela, información de contacto de emergencia». «Escuche, señora». Sam comenzó a hablar, pero Margaret lo interrumpió. «Señor Sanders». Sam Sanders. Anotó algo en su carpeta. «Señor Sanders, acoger a un menor indocumentado es un asunto serio. Necesitaré inspeccionar las condiciones de vida y realizar una evaluación adecuada». Sam apretó la mandíbula. Podía sentir la mirada de Grace sobre él. Podía sentir su miedo sin siquiera mirarla. «Ahora no es un buen momento», logró decir. «Me temo que esto no es opcional», respondió Margaret. «Volveré mañana por la mañana a las 9 p.m. Por favor, tenga toda la documentación pertinente preparada». Le entregó una tarjeta de visita. «Y, señor Sanders, voy a comprobar sus antecedentes». A Sam se le encogió el corazón. Sabía lo que ella encontraría. Margaret se volvió hacia Grace con una sonrisa amable. «Cariño, ¿estás bien? ¿Hay algo que quieras contarme?» Grace negó con la cabeza y se acercó a la puerta. «Muy bien». Margaret se arregló la chaqueta. «Mañana por la mañana, entonces». La vieron marcharse en silencio mientras se alejaba en su coche. Sam se quedó paralizado, con el martillo colgando sin fuerza a su lado, hasta que la vocecita de Grace rompió sus pensamientos. «Sam, ¿me van a llevar?» El miedo en su voz le hizo doler el pecho. Dejó las herramientas y se sentó a su lado en los escalones. El sol poniente proyectaba largas sombras en el patio y una brisa fresca agitaba las hojas de los árboles. «Escucha, Grace», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Esa señora solo está haciendo su trabajo, asegurándose de que estés a salvo». «Pero yo estoy a salvo», protestó Grace, con el labio inferior tembloroso. «Tú me cuidas». Sam se pasó la mano curtida por el cabello gris. «Lo sé, pequeña, pero hay reglas sobre estas cosas. Reglas importantes». Grace se apoyó en su brazo y él pudo sentir cómo temblaba ligeramente. «No quiero irme. Por favor, no dejes que me lleven». Sam rodeó con un brazo sus delgados hombros, recordando cómo estaba cuando la conoció, hambrienta, fría y sola. «Todo va a salir bien», dijo, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. «Ya se nos ocurrirá algo». Pero mientras estaban allí sentados en los escalones, viendo cómo el sol se ocultaba tras los árboles, la mente de Sam se llenó de preocupación. Su pasado estaba a punto de alcanzarlo, y Grace podría ser la que pagara el precio. El sol de la mañana apenas se asomaba entre las nubes cuando unos golpes secos resonaron en la pequeña casa de Sam. Grace, que había estado ayudando a Sam a lavar los platos del desayuno, se quedó paralizada. Sus pequeñas manos, cubiertas de espuma de jabón, temblaban ligeramente. «No pasa nada, cariño», dijo Sam en voz baja, aunque su rostro curtido delataba su preocupación. «Quédate aquí».
Sam se secó las manos en sus vaqueros descoloridos y se dirigió a la puerta principal. A través de la ventana polvorienta, pudo distinguir dos figuras, la trabajadora social de ayer y un policía uniformado. Se le encogió el corazón, pero enderezó los hombros y abrió la puerta. «Buenos días, señor Sanders», dijo la trabajadora social, con voz profesional pero severa. «Soy Margaret Wilson, de los Servicios de Protección Infantil. Este es el agente Thompson. Tenemos que hablar de la situación de Grace». Sam apretó los dedos contra el marco de la puerta. «Ella está bien aquí. La cuido muy bien». Margaret sacó una pequeña libreta. «Señor Sanders, nuestros registros muestran que tiene un historial delictivo significativo. Nos preocupa que haya una menor indocumentada viviendo en su casa». El agente de policía dio un paso adelante, con su placa reflejando la luz de la mañana. «Señor, tenemos que garantizar la seguridad de la niña. ¿Podemos entrar?» Sam miró hacia la cocina, donde se escondía Grace. Su primer instinto fue negarse a protegerla, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. «Podemos hablar aquí, en el porche». Se dirigieron al desgastado porche de madera, donde la vieja mecedora de Sam crujía con la brisa. Dentro, Grace se acercó sigilosamente a la ventana y apretó su pequeño rostro contra el cristal. «Señor Sanders», comenzó Margaret, «Grace necesita documentación, atención médica y educación. No puede quedarse aquí indefinidamente sin un tutor legal». «Lo entiendo», la voz de Sam era áspera y controlada. «Pero antes estaba sola en la calle. Al menos aquí tiene comida, refugio y alguien que se preocupa por ella». El agente Thompson anotó algo en su libreta. «Agradecemos su preocupación, señor, pero hay protocolos que debemos seguir. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar su bienestar». A través de la ventana, Grace observaba cómo se desarrollaba la conversación. Sus dedos presionaban contra el cristal, dejando pequeñas manchas. Podía ver cómo los hombros de Sam se tensaban y cómo sus manos se cerraban y abrían a los lados. «Mire», dijo Sam, con voz cada vez más desesperada. «Sé que mi pasado no es perfecto, pero he cambiado. Grace me ha ayudado a cambiar aún más. Ella necesita estabilidad, no otra convulsión en su vida». La expresión de Margaret se suavizó ligeramente, pero sus palabras siguieron siendo firmes. «Señor Sanders, si quiere tener alguna posibilidad de mantener el contacto con Grace, tiene que colaborar con nosotros. No oponerse a nosotros. Tenemos que iniciar los procedimientos adecuados de inmediato». Sam sintió el peso de su pasado presionándolo. Cada error, cada mala decisión que había tomado parecía interponerse entre él y su capacidad para ayudar a Grace ahora. Dentro, el aliento de Grace empañaba la ventana mientras observaba a los adultos hablar. Sus pequeñas manos estaban apoyadas contra el cristal y se le llenaron los ojos de lágrimas al ver las expresiones serias en los rostros de todos. Se daba cuenta de que algo iba mal, muy mal, y el miedo a que la alejaran del único lugar seguro que había conocido en meses le aceleraba el corazón. La conversación fuera se intensificó, y la voz de Sam se elevó ligeramente antes de que se contuviera y la bajara de nuevo. El sol de la mañana proyectaba largas sombras en el porche, mientras las autoridades seguían interrogándole sobre su capacidad para cuidar de una niña pequeña. Las manos de Sam temblaban mientras leía la carta oficial por tercera vez. La luz del sol matutino que entraba por la ventana de su cocina parecía burlarse de la oscuridad que crecía en su corazón. El papel era impecable y formal, con un sello del gobierno en la parte superior que le revolvió el estómago. Preocupados por el bienestar de la menor. Leyó en voz alta, con un susurro apenas audible, condiciones de vida inadecuadas. Cada palabra le golpeaba como un puñetazo en el estómago. Antecedentes de comportamiento violento. Esa fue la que más le dolió. Se pasó la mano curtida por el pelo gris, recordando cómo ayer mismo Grace le había ayudado a organizar la estantería, con sus pequeños dedos colocando cuidadosamente los viejos libros de bolsillo por tamaño. Estaba muy orgullosa de sí misma y le sonreía con esos ojos brillantes que, de alguna manera, veían más allá de todos sus errores. La carta se arrugó en su mano al apretarla con fuerza. Querían llevársela, ponerla en acogida. El sistema,
El mismo sistema que había fallado a tantos niños que había conocido a lo largo de los años. Sentía el pecho oprimido, como si alguien le estuviera sacando todo el aire. Sam se apartó de la mesa de la cocina y las patas de la silla rozaron el desgastado suelo de linóleo. Caminó de un lado a otro por la pequeña cocina, con la carta aún en la mano. Los trabajadores sociales se habían mostrado muy fríos durante su visita, mirando su casa con ojos críticos. Claro, no era perfecta. La pintura se estaba descascarillando en algunos sitios y algunos muebles habían visto días mejores, pero estaba limpia. Grace le había ayudado a mantenerla así. 3 días, murmuró, leyendo el plazo que le habían dado. 3 días para demostrar que podía proporcionar un hogar estable a Grace, o vendrían a llevársela. Golpeó la mesa con fuerza con el puño, haciendo que la taza de café vibrara en su platillo. El sonido de unos piececitos corriendo por el pasillo lo hizo quedarse paralizado. Grace apareció en la puerta, con el pelo aún revuelto por el sueño, llevando la camiseta extra grande que él le había dado como camisón. Sus ojos se dirigieron directamente a la carta que él tenía en la mano y luego a su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja, con un tono suave pero firme. Siempre había sido buena interpretando sus estados de ánimo. Esa niña que de alguna manera se había ganado un lugar en su corazón. Sam intentó suavizar su expresión para ocultar la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. Pero Grace se quedó allí de pie, esperando pacientemente, con los ojos llenos de una comprensión muy superior a su edad. Había visto demasiado en su corta vida como para dejarse engañar por las pretensiones de los adultos. Se dejó caer en la silla, agotado por la lucha. «Ven aquí, pequeña», dijo, dando una palmada en la silla junto a él. Grace se acercó y se subió a la silla, balanceando los pies descalzos sobre el suelo. Volvió a mirar la carta y luego a él, esperando. «Las personas que nos visitaron», comenzó Sam, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «no creen que no creen que este sea el lugar adecuado para ti». Las palabras le dejaron un sabor amargo en la boca. «Quieren llevarte a otro sitio». Grace agarró el borde de la mesa con los dedos, poniéndose los nudillos blancos. «No quiero irme», susurró. Sam miró a la niña que le había salvado en más de un sentido, que le había enseñado lo que era el verdadero perdón, con la mandíbula apretada por la determinación. «Entonces lucharemos», dijo con firmeza. «Les demostraremos que se equivocan con nosotros, con los dos». Grace asintió solemnemente y extendió su pequeña mano para colocarla sobre la grande y callosa de él. Sam la apretó suavemente, tratando de transmitir todo lo que no podía expresar con palabras. Sam se sentó en la oficina del abogado, con sus manos curtidas agarradas a los reposabrazos de la silla. Las luces fluorescentes hacían que la habitación pareciera fría y estéril. La señora Peterson, una abogada de mediana edad con ojos amables, revisaba sus documentos. «Señor Walker, seré sincera con usted», dijo, ajustándose las gafas de lectura. «Esto no será fácil. Sus antecedentes, combinados con su situación actual. Bueno, es complicado». A Sam se le hizo un nudo en la garganta. «He cambiado. Grace, ella me salvó. No puedo perderla. Lo entiendo», respondió la señora Peterson, suavizando la voz. «Pero el tribunal necesitará algo más que su palabra. Tendremos que demostrar que puede proporcionar un entorno estable». En casa, Grace estaba sentada a la mesa de la cocina, con los deberes extendidos ante ella. Su lápiz se movía lentamente por el papel, pero su mente estaba en otra parte. Sam la observó mientras borraba el mismo problema de matemáticas por tercera vez. «¿Necesitas ayuda?», le preguntó, acercando una silla a su lado. Grace negó con la cabeza, encogiendo sus pequeños hombros. «La profesora me ha preguntado por qué no prestaba atención hoy», susurró. No pude decirle que estaba preocupado por ella. Su voz se apagó. A Sam le dolió el corazón. La había matriculado en la escuela con la esperanza de darle algo de normalidad, pero la incertidumbre de su situación pesaba mucho sobre ambos. Los días se convirtieron en una confusión de papeleo, reuniones y miradas preocupadas. Sam trabajó sin descanso para que su casa estuviera presentable. Arregló las tablas sueltas del suelo,
Pintó las paredes e incluso empezó un pequeño huerto. Cualquier cosa para demostrar que podía proporcionar un hogar adecuado. Una tarde especialmente difícil, Grace entró por la puerta arrastrando su mochila. Tenía los ojos rojos y su rostro, normalmente alegre, estaba nublado por la tristeza. ¿Qué pasa, pequeña?, le preguntó Sam, dejando el plato. Ella estaba secando. Grace se subió a una silla de la cocina, con los pies colgando. Jenny les ha contado a todos lo de los hogares de acogida, dijo, con una voz apenas audible. Dijo, a veces los niños nunca vuelven a ver a sus familias. Sam sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Acercó una silla junto a ella y sus articulaciones crujieron al sentarse. Grace, mírame. Ella levantó los ojos para mirarlo, y el miedo que vio en ellos le oprimieron el pecho. Te lo prometo, dijo con voz ronca por la emoción. Haré todo lo que pueda para que sigamos juntos, señorita Peterson. Ella nos está ayudando. Vamos a luchar contra esto. ¿Y sí? No hay y sí, la interrumpió Sam con suavidad. Recuerda lo que me enseñaste sobre las segundas oportunidades. Bueno, esta es la nuestra. Ahora somos una familia y la familia no se rinde. Grace se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Lo prometes? ¿Lo prometes?, respondió Sam, aunque su propio corazón estaba lleno de preocupación. La abrazó y sintió sus pequeños brazos rodeándole el cuello. El aroma de la comida del comedor escolar y el polvo del patio de recreo le invadió la nariz. Basó, dice, y la abrazó con más fuerza. Se quedaron allí sentados en la tranquila cocina, con el sol de la tarde proyectando largas sombras a través de la ventana. La pila de documentos legales sobre la encimera parecía crecer, y el tic-tac del reloj de pared se hacía eco de su ansiedad compartida. Pero en ese momento se aferraron el uno al otro y a la esperanza de que, de alguna manera, encontrarían la forma de permanecer juntos. El teléfono sonó justo cuando Sam estaba lavando los platos de la cena. Grace ya se había ido a la cama, agotada tras otro día en el colegio. Se secó las manos con un paño de cocina gastado y descolgó el auricular. Hola. Su voz era áspera, cansada por el peso de los acontecimientos recientes. Sam, viejo amigo, ¿cuánto tiempo? La voz al otro lado del teléfono le resultaba familiar. Era Ralph, de sus antiguos días de pandillero. Sam sintió un nudo en el estómago. Ralph. La respuesta de Sam fue seca, cautelosa. Miró hacia la habitación de Grace y bajó la voz. ¿Cómo has conseguido este número? Vamos, Sam, sabes que tengo mis métodos. Ralph se rió entre dientes, y el sonido le produjo un escalofrío a Sam. Se dice que tienes problemas, asuntos legales relacionados con un chico. Sam apretó la mandíbula. Se dirigió al porche trasero, en silencio, cerrando la puerta tras de sí. El aire nocturno le refrescaba la cara. Eso no es asunto tuyo. Oye, solo intento ayudar a un viejo amigo. La voz de Ralph adoptó un tono persuasivo. ¿Recuerdas cómo solíamos resolver los problemas en los viejos tiempos? Rápido y fácil, sin papeleo, sin preguntas. Sam cerró el puño con la mano libre. Ya no soy así. ¿De verdad? Porque por lo que he oído, estás a punto de perderlo todo. Ralph hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Tenemos un trabajo entre manos. Un gran golpe. Suficiente para untar las manos adecuadas, quitarte de encima a los trabajadores sociales, quizá incluso instalaros a ti y a la niña en un sitio bonito. Sam miró a través de la ventana hacia la puerta cerrada de Grace. La tentación lo atravesó. Un último trabajo, una solución rápida a todos sus problemas. Casi podía saborear la libertad que le reportaría, la seguridad que le proporcionaría. Piénsalo, continuó Ralph. ¿De verdad quieres confiar en el sistema? Se la van a llevar, Sam. Pero podemos arreglar esto como en los viejos tiempos. Sam sintió un nudo en el pecho. La vieja y familiar descarga de adrenalina recorrió sus venas, un recuerdo muscular de años de vivir al límite. Sería tan fácil volver a esa vida, dejar que la oscuridad lo engullera de nuevo. Pero entonces recordó la cara de Grace cuando lo encontró atado en ese callejón. La bondad pura e incondicional de sus ojos,
la forma en que lo había perdonado, incluso después de haberla herido. No, la palabra salió con más fuerza de la que esperaba. ¿Qué? Ralph parecía genuinamente sorprendido. He dicho que no. Sam enderezó los hombros. He terminado con esa vida, Ralph. Para siempre. Estás cometiendo un error, hermano. Esta podría ser tu única oportunidad. Adiós, Ralph. Sam colgó el teléfono antes de que su viejo amigo pudiera terminar. Se quedó de pie en el porche durante un largo rato, con las manos temblorosas. Las estrellas en lo alto parecían burlarse de él con su lejana claridad, mientras que su propio camino seguía envuelto en la incertidumbre. Se hundió en la vieja silla de madera, con la cabeza entre las manos. ¿Se estaba engañando a sí mismo? ¿Podría un hombre con su historial proporcionar realmente un hogar seguro a Grace? La vía legal era más difícil, más lenta y estaba llena de incertidumbre. Pero la alternativa significaba traicionar todo lo que Grace veía en él, lo bueno que de alguna manera había encontrado bajo toda su aspereza. Sam pasó el resto de la noche en ese porche luchando contra sus demonios. Todos los delitos, todos los errores, todos los momentos de violencia de su pasado desfilaron por su mente. Pero junto a ellos llegaron recuerdos más recientes. La sonrisa de Grace mientras ayudaba con los platos, su tranquila determinación mientras practicaba la lectura, su confianza en él a pesar de todo. Cuando el sol finalmente comenzó a salir, Sam seguía en esa silla, con los ojos rojos por la falta de sueño. No había encontrado todas las respuestas, pero sabía una cosa con certeza. No podía volver a su antigua vida. Grace se merecía algo mejor que eso. Y tal vez, solo tal vez, él también. Las manos curtidas de Sam temblaban mientras se enderezaba la corbata prestada. El juzgado se alzaba ante ellos, con sus escalones de piedra que parecían extenderse infinitamente hacia arriba. La pequeña mano de Grace encontró la suya y la apretó suavemente. Llevaba su mejor vestido, un sencillo vestido azul que Sam le había comprado en la tienda de segunda mano la semana anterior. Todo irá bien, susurró Grace, aunque su voz temblaba. Sus ojos marrones, normalmente brillantes de esperanza, estaban nublados por la preocupación. Dentro de la sala, los pulidos bancos de madera resultaban duros e incómodos. Sam se movió en su asiento, consciente de cada crujido y cada roce. La trabajadora social se sentó al otro lado del pasillo, con el rostro impasible mientras hojeaba una gruesa carpeta. Sam sabía lo que había dentro, toda su historia al descubierto, en blanco y negro. La jueza, una mujer con mechas plateadas en el pelo y gafas de lectura sobre la nariz, dio inicio a la vista. El sonido de su mazo hizo que Grace diera un pequeño respingo. Hoy estamos aquí para determinar el acuerdo de custodia de Grace Thompson, anunció la jueza con voz firme y clara. El señor Samuel Davidson solicita la tutela. Sam sintió la garganta seca mientras la trabajadora social presentaba sus conclusiones. Habló de su pasado en una banda de moteros, de sus antecedentes penales de hacía décadas y de la inestabilidad de su situación actual. Cada palabra le golpeaba como un puñetazo. Señoría, dijo el abogado designado por el tribunal para defender a Sam. Aunque el pasado de mi cliente es complicado, me gustaría presentar pruebas de los cambios positivos que ha experimentado en los últimos meses. El abogado detalló cómo Sam había estado asistiendo a clases para padres, había matriculado a Grace en la escuela y había mantenido un empleo estable como mecánico. Mostró recibos de muebles nuevos, material escolar y ropa que Sam había comprado para Grace. Cuando le tocó hablar a Sam, se levantó lentamente, con las piernas temblorosas. Su señoría, sé que no soy perfecto, comenzó, su voz ronca suavizándose. He cometido errores, muchos, pero Grace miró a la niña que había cambiado su vida. Ella me dio una segunda oportunidad cuando nadie más lo hizo. Ahora pido lo mismo. Grace se levantó a continuación, sorprendiendo a todos. Por favor, no me lleven lejos, dijo con claridad, aunque las lágrimas brillaban en sus ojos. Sam me cuida muy bien. Se asegura de que desayune todos los días y me ayuda con los deberes. Incluso me lee cuentos antes de dormir. La jueza escuchó atentamente, con expresión pensativa. Después de lo que parecieron horas,
carraspeó. Señor Davidson, comenzó. Su pasado es preocupante. Sin embargo, también veo pruebas de cambios positivos significativos. Se ajustó las gafas. Le concedo la tutela temporal de Grace con condiciones. El corazón de Sam dio un salto cuando Grace le apretó la mano con fuerza. Asistirá a sesiones de terapia semanales, continuó la jueza. Continuará con las clases para padres. Mantendrá un empleo estable y se someterá a visitas mensuales a su domicilio por parte de los servicios sociales. Revisaremos su caso en 6 meses. Si cumple todos los requisitos y muestra un progreso continuo, discutiremos la tutela permanente. Sam sintió una gran sensación de alivio. Asintió enérgicamente. Sí, su señoría. Gracias, su señoría. Haré todo lo que me pida. No me dé las gracias todavía, advirtió la jueza. Tiene mucho trabajo por delante. Pero su expresión se suavizó ligeramente al mirar a Grace. Creo que todo el mundo merece una oportunidad para demostrar su valía. Al salir de la sala, Grace abrazó con fuerza la cintura de Sam. Sam le puso la mano en el hombro, aún procesando las palabras de la jueza. Tenían una oportunidad. No era perfecta, pero era más de lo que se había atrevido a esperar. Sam se sentó nervioso en la consulta de la terapeuta, con las manos callosas cruzadas en el regazo. La sala era cálida y acogedora, con paredes de color beige claro y cómodas sillas, pero él se sentía fuera de lugar. La doctora Peterson, una mujer de unos 50 años y rostro amable, esperó pacientemente mientras él ordenaba sus pensamientos. Nunca pensé que estaría aquí, admitió Sam con voz ronca. Pero Grace se merece algo mejor que lo que yo solía hacer. La doctora Peterson asintió con ánimo. Cuéntame los cambios que estás haciendo, Sam. Se pasó la mano por el pelo recién cortado. Ya no tenía ese aspecto salvaje y descuidado que había llevado como armadura durante tantos años. Empecé con las pequeñas cosas, dijo. Limpié la casa a fondo. Me deshice de todas mis cosas antiguas. Tragó saliva. He estado yendo a la iglesia los domingos. A Grace le gusta el programa infantil que hay allí. Durante las siguientes sesiones, Sam fue abriéndose poco a poco sobre su pasado. Cada conversación era como quitarse un gran peso de encima. Aprendió a reconocer sus desencadenantes para comprender por qué había elegido la violencia tantos años atrás. En casa, los cambios eran aún más evidentes. Sam sustituyó las cortinas gastadas por otras de un alegre color amarillo que Grace había elegido. Arregló los escalones chirriantes de la entrada y plantó flores en el pequeño jardín. La casa que antes le había parecido un refugio del mundo se convirtió en un verdadero hogar. Todos los miércoles por la tarde, Sam hacía voluntariado en el centro comunitario. Al principio solo ayudaba con el mantenimiento, arreglando grifos que goteaban y sillas desvencijadas. Pero poco a poco se encontró hablando más con los demás voluntarios, incluso compartiendo café con ellos durante los descansos. Grace observaba estos cambios con silenciosa alegría. Notó que los hombros de Sam parecían menos tensos y que sonreía con más facilidad. Una tarde, mientras estaban sentados en el columpio recién pintado del porche, ella se acurrucó a su lado con su libro favorito. ¿Me lees algo esta noche?, le preguntó, deslizando su pequeña mano dentro de la suya, mucho más grande. Sam bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas y se maravilló de lo natural que le resultaba ahora. Claro, cariño. El término cariñoso, que antes le resultaba extraño, ahora le salía con facilidad. Mientras el sol se ponía proyectando largas sombras en su pequeño jardín, Sam leyó la historia y Grace le señaló las imágenes. El aire de la tarde era fresco y limpio, y traía el aroma del jazmín que habían plantado juntos. Sam. La voz de Grace estaba somnolienta, pero contenta. Sí, me alegro de que ahora seas diferente. No es que antes no me gustaras, añadió rápidamente, pero pareces más feliz. Sam sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. Soy más feliz, Grace. ¿Sabes por qué? Ella negó con la cabeza, con curiosidad en los ojos. Porque tú me enseñaste que nunca es demasiado tarde para cambiar, para ser mejor. Cerró el libro y lo dejó a un lado. Quiero asegurarme de que siempre tengas un buen hogar aquí. Grace se acurrucó más cerca de él.
Ya lo tenemos. Y ahora tenemos flores y libros y amigos de la escuela dominical. Bostezó. Y ya no das miedo cuando sonríes. Sam se rió suavemente, con una risa cálida y sincera. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, contemplando las primeras estrellas que aparecían en el cielo oscurecido. El columpio del porche crujía suavemente mientras se balanceaban, con un ritmo tranquilo que parecía coincidir con sus corazones. El sol de la mañana proyectaba largas sombras en la acera mientras Sam y Grace caminaban de la mano hacia la escuela primaria. La mochila de Grace parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo y sus pasos eran más lentos de lo habitual. No dejaba de mirar a Sam, buscando tranquilidad en su rostro curtido. ¿Y si los otros niños hacen preguntas? La voz de Grace temblaba ligeramente. Apretó la mano de Sam con más fuerza. Sam la miró, con ojos tiernos y comprensivos. Solo diles que tienes un hogar con alguien que se preocupa por ti. Eso es todo lo que necesitan saber. Grace asintió, pero sus hombros seguían tensos. Las últimas semanas habían sido difíciles para ambos. La incertidumbre de su situación se cernía sobre ellos como una nube de tormenta, pero Sam había estado trabajando duro para arreglar las cosas. Sus sesiones de terapia estaban ayudando, aunque él nunca lo admitiría en voz alta. Al acercarse a la entrada de la escuela, otros niños pasaron corriendo junto a ellos, llenando el aire de la mañana con sus risas y charlas. Grace volvió a apretar con fuerza la mano de Sam. ¿Recuerdas lo que hablamos?, preguntó Sam, arrodillándose a su altura. Sus rodillas crujieron en señal de protesta, pero ignoró la molestia. Sé valiente, susurró Grace esbozando una pequeña sonrisa. Así es. Sam le enderezó el cuello de la chaqueta. ¿Y qué más? Estarás aquí para recogerme después de la escuela. Su voz se hizo más fuerte con cada palabra. Todos los días, prometió Sam. Observó cómo Grace respiraba hondo y enderezaba sus pequeños hombros. En el patio del colegio, una niña con trenzas le hizo un gesto con la mano a Grace. Hola, te hemos guardado un sitio para saltar a la comba. La cara de Grace se iluminó por un momento, pero dudó y miró a Sam. Él le dio un suave empujón hacia adelante. Ve, diviértete. Ella lo abrazó rápidamente por la cintura antes de salir corriendo para reunirse con sus compañeros de clase. Sam la observó hasta que desapareció en el edificio con los otros niños, con el corazón apesadumbrado y esperanzado a la vez. Más tarde, esa misma tarde, Grace irrumpió por la puerta principal, con su nerviosismo anterior sustituido por la emoción. Sam, ¿adivina qué? Katie me ha invitado a su fiesta de cumpleaños el próximo fin de semana. Sam levantó la vista del periódico que estaba leyendo y esbozó una sonrisa sincera. Eso es maravilloso, cariño. Pero entonces la emoción de Grace se apagó. ¿Y sí? ¿Y si no estoy aquí el próximo fin de semana? Su labio inferior tembló ligeramente. Sam dejó el periódico y le dio una palmadita al lugar junto a él en el sofá. Grace se subió, acurrucándose a su lado como un gatito, buscando calor. Escúchame, dijo Sam con voz suave pero firme. Vamos a superar esto juntos. Estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que te quedes aquí, donde perteneces. ¿Te lo prometo? Grace lo miró con los ojos muy abiertos y expectantes. Te lo prometo. Sam le rodeó los hombros con un brazo. Tengo mis sesiones de terapia y estoy siguiendo todas las reglas que nos han dado. Solo tenemos que ser pacientes. Grace asintió con la cabeza y parte de la preocupación desapareció de su rostro. Katie dijo, ¿puedo llevar galletas a la fiesta? ¿Podemos hacerlas juntos? Por supuesto que sí. Sam sonrió, agradecido por su resistencia. ¿Qué tal si empezamos primero con tus deberes? Grace sacó su hoja de matemáticas y se dispusieron a seguir con su rutina vespertina. Aunque el miedo a la separación aún persistía en el fondo, encontraban consuelo en esos sencillos momentos juntos. Cada día su vínculo se hacía más fuerte que el anterior. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas del juzgado, proyectando largas sombras sobre el suelo pulido. Sam se ajustó la corbata por enésima vez, con las manos curtidas temblando ligeramente. Había cambiado su habitual chaqueta de cuero, gastada por un modesto traje prestado por el centro de donaciones de la iglesia.
La tela le resultaba extraña al contacto con la piel, pero sabía que hoy la apariencia era importante. Grace se sentó a su lado en el banco de madera, balanceando sus pequeñas piernas hacia adelante y hacia atrás. Llevaba su mejor vestido, uno azul claro que la trabajadora social le había ayudado a elegir. Tenía el pelo cuidadosamente trenzado y agarraba con fuerza un pequeño oso de peluche que Sam le había regalado la noche anterior. «¿Estás bien, pequeña?», le susurró Sam, con la voz ronca por la emoción. Grace asintió y le apretó la mano con más fuerza. «¿Tienes miedo, Sam?». Él la miró y vio la sabiduría en sus jóvenes ojos. «Un poco», admitió, «pero a veces está bien tener miedo. Demuestra que te importa algo». Su abogada, la señorita Thompson, se acercó con una sonrisa tranquilizadora. Llevaba una gruesa carpeta llena de documentos, prueba de la transformación de Sam en los últimos meses. Había certificados de clases de control de la ira, cartas de su terapeuta, recomendaciones de la iglesia en la que ahora era voluntario e incluso notas de los profesores de Grace sobre su mejora en el colegio. «Recuerda lo que hemos ensayado», dijo la señora Thompson en voz baja. «Solo sé sincero, Sam. Muéstrales quién eres ahora». La voz del alguacil resonó, llamando el número de su caso. El corazón de Sam latía con fuerza mientras se ponía de pie y ayudaba a Grace a levantarse. Entraron en la sala del tribunal, sus pasos resonando en el espacio en silencio. La trabajadora social que los había visitado por primera vez estaba sentada a un lado, con el rostro impasible. Varios miembros de la comunidad que los habían apoyado a lo largo de este viaje ocupaban las últimas filas. La jueza, una mujer de rostro severo y cabello plateado, los observaba por encima de sus gafas de lectura. Sam sintió que toda su vida, cada error, cada arrepentimiento y cada cambio positivo quedaban al descubierto bajo su mirada. La pequeña mano de Grace permaneció firmemente entre las suyas mientras tomaban asiento. Ella se sentó erguida, con la barbilla alta, mostrando una fuerza que aún sorprendía a Sam. Esta niña que lo había salvado en ese callejón ahora estaba sentada a su lado, luchando por quedarse con él. La señorita Thompson presentó su caso, con voz firme y segura. Detalló la transformación de Sam, como no solo había mantenido un empleo estable en el taller local, sino que se había convertido en un miembro activo de la comunidad. Habló de la mejora en las notas de Grace, de sus nuevos amigos en el colegio y del entorno familiar estable del que ahora disfrutaba. A continuación, la trabajadora social presentó sus conclusiones y Sam contuvo la respiración. Pero en lugar de críticas, reconoció los cambios positivos que había observado. Describió cómo la casa de Sam había pasado de ser un refugio de soltero a un cálido entorno familiar, con las obras de arte de Grace decorando las paredes y los estantes llenos de libros. Cuando el juez pidió a Grace que se acercara al estrado, el corazón de Sam casi se detuvo, pero Grace avanzó con determinación, con sus pequeños hombros rectos. «Grace», dijo el juez con suavidad, «¿eres feliz viviendo con Sam?». «Sí, señoría», respondió Grace con claridad. «Ahora es mi familia. Él cuida de mí y yo cuido de él». Sam contuvo las lágrimas, abrumado por sus sencillas y sinceras palabras. La sala se quedó en silencio mientras la jueza consideraba todo lo que había oído. Sam sintió el peso del momento sobre él. Años de su pasado y esperanzas para su futuro pendían de un hilo. Finalmente, la jueza sonrió, una expresión cálida y genuina que transformó su rostro severo. Levantó el mazo y Sam contuvo la respiración. Tras revisar todas las pruebas y ser testigo de los notables cambios tanto en el señor Samuel Davidson como en Grace Mitchell, por la presente concedo la custodia total al señor Davidson. El mazo golpeó y Sam sintió los brazos de Grace envolviéndolo en un fuerte abrazo. Un aplauso silencioso se extendió por la sala mientras Sam abrazaba a Grace, con el corazón a punto de estallar. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente redimido. Sam y Grace salieron del juzgado a la brillante luz del sol de la tarde. El peso que había estado presionando sus hombros durante meses finalmente se alivió. Sam miró a Grace. Su rostro curtido se suavizó con orgullo y amor. «Lo logramos, pequeña», dijo, con la voz ronca por la emoción. «Ahora estás atada a este viejo».
El rostro de Grace se iluminó con la sonrisa más brillante que Sam había visto jamás. Ella le apretó la mano con más fuerza, saltando un poco sobre sus dedos. Para siempre jamás, confirmó Sam, con el corazón a punto de estallar. Bajaron juntos las escaleras del juzgado, Grace saltando cada pocos pasos mientras Sam se movía con más cuidado a su lado. El sonido del tráfico y la vida de la ciudad los rodeaba. Pero ahora se sentía diferente, más como música que como ruido. La gente pasaba, algunos sonriendo ante la extraña pareja que formaban. Una niña pequeña con su mejor vestido y un hombre mayor y brusco con su único traje bueno. ¿Sabes lo que hay que hacer?, preguntó Sam, tirando suavemente de la mano de Grace para llamar su atención. Creo que tenemos que celebrarlo. Grace lo miró, con los ojos brillantes de curiosidad. ¿Cómo? Sam señaló al otro lado de la calle, donde se extendía un pequeño parque bajo unos viejos arces. Junto a la entrada había un carrito de helados que le resultaba familiar, con su colorida sombrilla que resaltaba sobre el fondo verde. ¿Qué tal un helado? ¿En serio? Grace abrió mucho los ojos. No había tomado helado desde antes de perder a su madre. Esperaron a que se pusiera en verde el semáforo, y Sam sintió que Grace le apretaba la mano mientras cruzaban la calle. El parque estaba tranquilo a esa hora del día, con solo unas pocas personas sentadas en los bancos o paseando a sus perros. El vendedor de helados sonrió cuando se acercaron. ¿Qué sabor te gustaría, cariño?, preguntó Sam, levantando a Grace para que pudiera ver todas las opciones. Grace estudió las opciones con atención, frunciendo el ceño en señal de concentración. Chocolate con trocitos, decidió finalmente, y luego miró a Sam. ¿Qué vas a pedir tú? Vainilla, respondió Sam con una pequeña sonrisa. A veces, las cosas sencillas son las mejores. Encontraron un banco bajo uno de los arces y se sentaron juntos para disfrutar de sus helados. El rostro de Grace mostraba pura alegría con cada bocado, y parte del helado había acabado de alguna manera en su nariz. Sam se acercó con una servilleta para limpiarla y ella se rió. Gracias, Sam, dijo Grace de repente, con voz seria a pesar del bigote de helado que lucía. ¿Por el helado?, preguntó Sam, aunque sabía que no era eso lo que ella quería decir. Grace negó con la cabeza. Por todo. Por salvarme. Por luchar por mí. Por... Se detuvo buscando las palabras adecuadas. Por ser mi nuevo papá. Sam sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No esperaba esas palabras, ni siquiera se atrevía a esperarlas. Rodeó con un brazo sus pequeños hombros y la atrajo hacia él, con cuidado de no derramar el helado. Gracias por salvarme a mí también, pequeña, susurró, recordando aquella noche en el callejón, cuando la bondad de una niña había cambiado su vida para siempre. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, terminando sus helados y viendo cómo bailaban las hojas con la brisa. Por primera vez en mucho tiempo, se sentían completamente en paz. Ya no eran solo dos almas perdidas que se habían encontrado por casualidad. Eran una familia, unida por el amor y reconocida por la ley. Sam estaba sentado en el despacho del doctor Anderson, con las manos curtidas entrelazadas. La silla de cuero que antes le resultaba tan incómoda, ahora le parecía familiar, como una vieja amiga. La luz del sol entraba por la ventana y se reflejaba en la plata de su barba bien recortada. «Has hecho un progreso notable, Sam», dijo la doctora Anderson, revisando sus notas. «¿Cómo van las cosas en casa con Grace?» Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Sam. «Ahora le va muy bien en el colegio. Sacó todos sobresalientes en su última boleta de calificaciones. El orgullo llenaba su voz. Incluso se ha apuntado al club de lectura. ¿Y tú? ¿Cómo va el trabajo de voluntariado?» Sam se enderezó en su silla. El centro comunitario necesitaba ayuda para arreglar su parque infantil. He pasado los fines de semana allí. Hizo una pausa y sus ojos se iluminaron. ¿Sabes? Algunas de las personas que solían cruzar la calle cuando me veían venir, ahora se detienen a charlar. Incluso me invitaron a la barbacoa de los Thompson el domingo pasado. El Dr. Anderson asintió con aprobación. Eso es maravilloso, Sam. ¿Cómo se siente al formar parte de la comunidad? Diferente, admitió, pasándose la mano por el pelo. Bien, diferente. Nunca pensé que sería bienvenido en ningún sitio.
No con mi pasado, pero la gente puede ver que he cambiado. Grace me cambió. Más tarde, esa misma tarde, Sam caminaba por la ciudad dirigiéndose a recoger a Grace al colegio. La señora Martínez le saludó con la mano desde su floristería y él se tocó el sombrero en respuesta. El panadero local, el señor Chen, le saludó. Sam, espera. El señor Chen salió apresuradamente de su tienda con una pequeña bolsa de papel. Galletas recién hechas para Grace, por cuenta de la casa. Es muy amable, dijo Sam, aceptando la bolsa. Se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. En la puerta del colegio, Grace salió corriendo con sus amigas, con la mochila rebotando. Cuando vio a Sam, su rostro se iluminó con una brillante sonrisa. Lo abrazó con fuerza, con sus pequeños brazos que apenas le llegaban a la cintura. «Papá», exclamó, una palabra que aún le hacía saltar el corazón. «Mira lo que hice en la clase de arte». Sacó un dibujo colorido de su casa con dos figuras de palitos delante. Una alta con cabello gris, otra pequeña con coletas. «Es precioso, cariño», dijo Sam, con la voz entrecortada por la emoción. «El señor Chen te ha enviado unas galletas». Caminaron juntos a casa, con Grace hablando sin parar sobre su día. Su casa tenía ahora un aspecto diferente. La valla estaba arreglada, el jardín estaba ordenado, y las flores brillantes que Grace había plantado florecían en las jardineras de las ventanas. Dentro, los deberes se extendían por la mesa de la cocina mientras Sam preparaba la cena. Al caer la tarde, se sentaron en el columpio del porche y compartieron las últimas galletas. Grace se recostó contra Sam, contenta y somnolienta. El barrio estaba en silencio, salvo por los grillos y las risas lejanas de los niños. ¿Eres feliz aquí, Grace?, le preguntó Sam en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. Ella asintió con la cabeza contra su brazo. La más feliz. Después de un momento, añadió. ¿Tú eres feliz, papá? Sam la miró, a esa niña que lo había salvado en todos los sentidos. Pensó en lo lejos que habían llegado desde aquel encuentro fortuito en un callejón oscuro hasta este momento de paz en el porche. Su corazón se llenó de paz. Sí, cariño, respondió con sinceridad. Soy más feliz que nunca. Se quedaron allí mientras el crepúsculo se intensificaba. Dos almas que se habían encontrado contra todo pronóstico, ahora seguras de que estaban exactamente donde debían estar. Las luces centelleantes proyectaban un cálido resplandor en la pequeña sala de estar de Sam. Afuera, la nieve caía suavemente, cubriendo los alféizares de las ventanas con un polvo blanco. Grace se puso de puntillas, estirando el brazo con un adorno rojo brillante que sostenía con cuidado en sus pequeñas manos. «Déjame ayudarte con eso», dijo Sam, levantándola para que pudiera alcanzar las ramas más altas de su modesto árbol de Navidad. Las agujas de pino desprendían un aroma fresco que llenaba toda la habitación. «Es tan bonito», susurró Grace, con los ojos muy abiertos por la sorpresa mientras colgaba el adorno. Nunca había tenido un árbol de Navidad de verdad. Las palabras de Grace le oprimieron el corazón. La bajó con cuidado y metió la mano en una caja de cartón llena de adornos que habían comprado juntos en la tienda del dólar. Bueno, entonces esta va a ser la mejor Navidad de todas. Grace sacó una cadena de papel que había hecho en la escuela. Sus eslabones rojos y verdes estaban cuidadosamente pegados. ¿Podemos poner esto ahora? Por supuesto, Sam la ayudó a enrollarla alrededor del árbol, asegurándose de que quedara bien distribuida entre las ramas. Observó cómo se iluminaba el rostro de Grace con cada nuevo adorno que añadían. La radio reproducía suaves villancicos de fondo. La casa parecía diferente ahora, más cálida, más llena. El silencio solitario que antes llenaba cada rincón había desaparecido, sustituido por el suave tarareo de Grace y el susurro del papel de seda al desenvolver más adornos. «Mira lo que he hecho para la copa», exclamó Grace, sacando algo de detrás del sofá. Era un ángel de papel, cuidadosamente recortado y coloreado con lápices de colores. Había añadido purpurina a las alas y dibujado una brillante sonrisa en su rostro. A Sam se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. «Es precioso, cariño». La levantó de nuevo y juntos colocaron el ángel en la copa del árbol. Puede que su creación no fuera comprada en una tienda, ni fuera sofisticada, pero para Sam era perfecta.
Ahora sí que es Navidad, dijo Grace, dando un paso atrás para admirar su trabajo. Deslizó su pequeña mano en la grande y curtida de Sam. Sam bajó la mirada hacia sus manos unidas, recordando lo lejos que habían llegado. Hace solo unos meses, había sido un hombre destrozado, atormentado por su pasado y viviendo aislado. Ahora, al ver los ojos de Grace brillar con las luces navideñas, apenas reconocía a esa persona. Colgaron juntos los últimos adornos, tomándose su tiempo para encontrar el lugar perfecto para cada uno. Grace insistió en colocar los bastones de caramelo formando un patrón, asegurándose de que estuvieran espaciados de manera uniforme. Sam, le preguntó mientras ajustaba una campana plateada. Sí, gracias por ser mi familia. Esas sencillas palabras le impactaron profundamente. Sam se arrodilló a su lado, con los ojos a la altura de los de ella. La niña que una vez lo había encontrado atado en un callejón, que le había mostrado amabilidad cuando menos la merecía, se había convertido en todo su mundo. Gracias por ser mía, respondió en voz baja. Grace le rodeó el cuello con los brazos y le dio un fuerte abrazo. Sam la abrazó con fuerza, respirando el aroma de su champú de fresa y el persistente olor a pino del árbol. Su corazón, que se había endurecido tras años de violencia y arrepentimiento, se sentía pleno y completo. Mientras colgaban el último adorno, un pequeño copo de nieve de cristal que reflejaba la luz y esparcía diminutos arcoíris por las paredes, Sam se dio cuenta de que no solo era la primera Navidad de Grace, también era la suya. Por primera vez en décadas, sintió el verdadero significado de la temporada. Amor, perdón y el milagro de las segundas oportunidades. El árbol estaba completo, centelleando con luces y recuerdos que habían creado juntos. No era el árbol más elegante de la ciudad, pero para Sam y Grace era perfecto, al igual que su improbable familia. La luz de la mañana de invierno se filtraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha, mientras Grace se sentaba a la mesa de la cocina, balanceando las piernas bajo la silla. Estaba coloreando con cuidado una tarjeta de Navidad cuando Sam entró con el correo, con la nieve cubriéndole los hombros. Mira lo que tenemos, pequeña, dijo Sam, con sus manos curtidas sosteniendo un sobre de aspecto oficial. Su voz tenía un tono de preocupación, como siempre que recibían cartas formales. Grace dejó el lápiz de colores y observó cómo Sam abría el sobre con dedos cuidadosos. La cocina estaba cálida y olía a canela por la avena que habían desayunado. Ella la había decorado con pasas extra para hacer una cara sonriente, algo que había hecho reír a Sam antes. Mientras Sam leía la carta, su expresión se suavizó. Las arrugas alrededor de sus ojos, normalmente marcadas por la preocupación, se alisaron. Es de Margaret, dijo, refiriéndose a su trabajadora social. Grace se sentó más erguida. ¿Qué dice? Sam carraspeó y comenzó a leer en voz alta. Queridos Samuel Wheeler y Grace, quería dedicar un momento a expresar lo impresionada que estoy con ustedes dos durante estos últimos meses. Grace se levantó de la silla y se acercó a Sam, apretándose contra él para echar un vistazo a la carta. Su pequeña mano se introdujo en la grande y callosa de él. Dice que lo estamos haciendo muy bien, continuó Sam, con la voz cargada de emoción. Nunca ha visto una transformación tan notable en una unidad familiar. Apretó suavemente la mano de Grace. La carta continuaba detallando cómo Margaret seguiría apoyándolos, ofreciéndoles recursos para la educación de Grace y el desarrollo personal continuo de Sam. Mencionaba programas a los que podían unirse, actividades comunitarias que podrían disfrutar y su compromiso personal de ayudarlos a prosperar. Está orgullosa de nosotros, dijo Grace, sonriendo a Sam. Le faltaban 2 dientes en la sonrisa, lo que la hacía parecer aún más joven que sus 7 años. Sam asintió, incapaz de hablar por un momento. Recordó la primera vez que Margaret los visitó, cómo lo miró con recelo, cómo temió perder a Grace. Ahora aquí estaban, con el apoyo oficial y el reconocimiento de su vínculo familiar. Se acercaron a la ventana del salón, desde donde podían ver la nieve cayendo en suaves oleadas. Sam se acomodó en su sillón favorito y Grace se subió a su regazo, algo que se había convertido en su rutina especial.
¿Sabías? Dijo Grace, presionando su pequeña mano contra la fría ventana, que cada copo de nieve es diferente. Mi profesora nos lo dijo. ¿De verdad? Respondió Sam, observando cómo el aliento de su hija empañaba el cristal. Ella dibujó un corazón en la condensación. Igual que nosotros, añadió pensativa. Somos diferentes a otras familias, pero no pasa nada. Sam sintió que se le encogía el pecho por la emoción. Acercó a Grace a él y juntos observaron cómo la nieve transformaba su pequeño jardín delantero en un paraíso invernal. La carta de Margaret yacía sobre la mesita auxiliar, un recordatorio de que ya no estaban solos. El tranquilo silencio solo se veía interrumpido por el suave tic-tac del reloj y el sonido lejano de la música navideña que provenía de la casa de sus vecinos. Sam sintió el peso de Grace contra él, confiada y confiando, y supo que ese momento de felicidad era más valioso que cualquier cosa que le hubiera ofrecido su vida anterior. Afuera, la nieve seguía cayendo, y cada copo único se sumaba al manto blanco que cubría su pequeño rincón del mundo. Dentro, en la calidez de su hogar, Sam y Grace se sentaron juntos, contemplando el silencioso espectáculo de la naturaleza, seguros de que no solo se tenían el uno al otro, sino también el apoyo que necesitaban para seguir creciendo como familia. La mañana primaveral trajo consigo un suave calor, mientras Sam y Grace caminaban hacia el centro comunitario. El viejo edificio de ladrillo se había transformado en un bullicioso banco de alimentos, con voluntarios que se apresuraban, montando mesas y clasificando las donaciones. Sam se ajustó la etiqueta con su nombre, sintiéndose un poco nervioso. Era la primera vez que participaba como voluntario en un evento tan grande y aún sentía el peso de los viejos estereotipos de las personas que recordaban su pasado. Grace le apretó la mano y lo miró con ojos alentadores. «Lo vas a hacer muy bien, Sam», le dijo con voz firme y segura. Ella había ganado confianza en los últimos meses y su fe en él nunca vaciló. Dentro, la coordinadora, la señora Thompson, los recibió con una cálida sonrisa. «Nos alegra mucho que hayan venido hoy», dijo, entregándole a Grace un pequeño delantal con el logotipo del Banco de Alimentos. «Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir». Sam asintió con la garganta apretada por la emoción. Hace solo un año, nunca hubiera imaginado que lo recibirían con los brazos abiertos en ningún sitio, y mucho menos que confiarían en él para ayudar a otros. A él y a Grace los asignaron a la mesa de distribución, donde ayudarían a las personas a seleccionar y empaquetar sus alimentos. Mientras trabajaban, Sam se fijó en la naturalidad con la que Grace interactuaba con todos los que pasaban por la fila. Tenía una forma de hacer que la gente se sintiera a gusto, con sus sonrisas amables y sus palabras cariñosas. Sus pequeñas manos empaquetaban con cuidado cajas con productos enlatados y frescos, asegurándose de que nada se aplastara. «Lo estás haciendo muy bien», oyó Sam que le decía a una joven madre que parecía abrumada con 3 niños a cuestas. «Déjeme ayudarle a llevarlo al coche». Sam observó con orgullo cómo Grace guiaba a la familia hacia el exterior, equilibrando con cuidado una caja de comida en sus brazos. Ella le había enseñado mucho sobre la bondad y las segundas oportunidades, y ahora allí estaban, transmitiendo esa bondad a los demás. A media mañana una anciana se acercó a su mesa. Le temblaban las manos mientras intentaba leer los formularios, y Sam se fijó en sus zapatos gastados y su chaqueta fina. Le recordaba a las personas a las que solía ignorar o intimidar en su vida anterior. «Señora», le dijo en voz baja, rodeando la mesa para situarse a su lado, «¿le gustaría que le ayudara a rellenar esos papeles?» La mujer lo miró, con los ojos nublados por la edad, pero aún agudos. Por un momento, Sam pensó que ella podría reconocerlo de sus días más oscuros, pero ella simplemente asintió con gratitud. Grace se unió a ellos y acercó una silla para que la mujer se sentara. Juntos, la ayudaron a completar el papeleo y a seleccionar los artículos que necesitaba. Sam notó que ella seguía eligiendo las porciones más pequeñas, como si temiera tomar demasiado. «Las verduras frescas están muy buenas esta semana», dijo Grace, añadiendo algunas zanahorias y patatas a la caja de la mujer. «Y Sam hace la mejor sopa con estos ingredientes, ¿verdad, Sam?» Sam sonrió,
recordando cómo cocinar se había convertido en su actividad especial juntos. Así es. ¿Quiere que le escriba la receta, señora? Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Son muy amables, susurró. Me dijeron que las cosas habían cambiado por aquí, que el barrio era diferente ahora. Veo que tenían razón. Mientras ayudaban a la mujer a llevar la compra a su coche, Sam sintió que algo cambiaba en su interior. La culpa y la vergüenza que le habían agobiado durante tanto tiempo estaban siendo sustituidas por algo más ligero, algo que parecía un propósito. Cada persona a la que ayudaban, cada sonrisa que recibían, era un paso más lejos de su pasado y hacia el hombre que Grace siempre creyó que podía ser. Las manos de Sam temblaban ligeramente mientras entraba en el aparcamiento del Joe's Diner. El familiar letrero de neón zumbaba sobre su cabeza, proyectando un resplandor rojo sobre el aparcamiento casi vacío. A través de la ventana, pudo ver a Ralph, su antiguo compañero de pandilla, sentado en una mesa de la esquina. Aquella imagen le trajo recuerdos de reuniones nocturnas y decisiones peligrosas. Respirando hondo, Sam se enderezó el cuello de la camisa y salió de su camioneta. Ya no era el mismo hombre que solía salir con Ralph. El peso de la confianza de Grace lo había cambiado, lo había convertido en alguien mejor. La campana de la puerta sonó cuando entró. Ralph levantó la vista y su rostro curtido mostró una pizca de sorpresa al ver a Sam. La chaqueta de cuero y la barba descuidada habían desaparecido. En su lugar había un hombre bien afeitado con una camisa planchada. «Vaya, mírate», dijo Ralph con voz ronca, pero no desagradable. «Casi no te reconozco». Sam se sentó en la mesa frente a él. «Las cosas cambian, Ralph. La gente cambia». Una camarera de aspecto cansado les trajo café sin preguntar. El familiar olor a grasa y café llenaba el aire. Un recuerdo de innumerables reuniones similares en lugares como este. «He oído que has conseguido la custodia del niño», dijo Ralph, removiendo el azúcar en su café. Nunca pensé que vería el día en que el viejo Sam se convirtiera en un hombre de familia. Sam asintió con sus pensamientos vagando hacia Grace. «Ella me salvó la vida, Ralph, en más de un sentido». Los ojos de Ralph se suavizaron. «Sí, se corre la voz. Ahora eres diferente. Cualquiera puede verlo». «Por eso te pedí que nos reuniéramos», dijo Sam con voz firme. «Necesito cerrar este capítulo por completo. No más llamadas nocturnas ofreciendo soluciones rápidas. No más últimos trabajos. He terminado». El silencio se extendió entre ellos, solo roto por el tintineo de las tazas de café y el sonido lejano de los coches que pasaban por la autopista. «Lo siento», dijo Ralph de repente, sorprendiendo a Sam, «por intentar hacerte volver cuando intentabas hacer lo correcto por esa chica. Es solo que...» Hizo una pausa y miró su café. «Supongo que echaba de menos los viejos tiempos. Echaba de menos tener a alguien en quien poder confiar». Sam sintió que algo se aflojaba en su pecho. «Yo también lo siento, por marcharme sin dar explicaciones hace tantos años, por dejarte solo para que te ocuparas de todo». Ralph asintió con la cabeza, comprensivo, pasando entre ellos. «Sabes, viéndote ahora, quizá tuvieras razón desde el principio». «Nunca es demasiado tarde para cambiar, Ralph», dijo Sam en voz baja. «Grace me enseñó eso». Se quedaron sentados en un cómodo silencio, terminando su café. El cielo había empezado a oscurecerse y las farolas se encendían una a una. Finalmente, Ralph se levantó y le tendió la mano. «Cuídate, Sam, y cuida de tu pequeña». Sam le estrechó la mano con firmeza. «Tú también, Ralph, si alguna vez quieres cambiar». «Quizá algún día», respondió Ralph con una pequeña sonrisa. «Pero por ahora, vive tu vida. No mires más por encima del hombro. Estamos en paz». Sam vio cómo Ralph salía de la cafetería y su figura desaparecía en la crepuscular noche. Algo había cambiado en su interior, como si las últimas cadenas de su pasado hubieran caído por fin. Se levantó y dejó sobre la mesa el dinero suficiente para pagar los 2 cafés y una generosa propina. El aire nocturno era fresco y limpio cuando salió a la calle y llenó sus pulmones con una profunda inspiración. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente libre.
libre del peso de su pasado, libre de la culpa de haber abandonado su antigua vida, libre para ser el padre que Grace necesitaba que fuera. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de la ventana de la cocina de Sam mientras preparaba el desayuno. La rutina le resultaba familiar ahora, los huevos chisporroteando en la sartén, las tostadas saliendo del tostador y Grace poniendo la mesa con cuidadosa precisión. Pero algo no iba bien. Sam tenía los hombros tensos y sus movimientos eran mecánicos. ¿Estás bien?, le preguntó Grace, con su vocecita interrumpiendo sus pensamientos. Se había vuelto muy buena leyendo sus estados de ánimo. Antes de que Sam pudiera responder, unos golpes secos en la puerta los hicieron saltar a ambos. A través de la ventana, Sam vio un rostro familiar que le heló la sangre. Ralph, su antiguo compañero de pandilla, estaba en el porche con su chaqueta de cuero, tan curtido como siempre. «Grace, cariño», dijo Sam en voz baja, «ve a terminar de prepararte para el colegio en tu habitación». Grace dudó, con la mirada fija entre Sam y la puerta. «Pero por favor», dijo Sam con firmeza, pero con suavidad. Ella asintió y desapareció por el pasillo. Sam abrió la puerta lo justo para bloquear la entrada con su cuerpo. La sonrisa de Ralph era todo dientes, sin calidez. «Vaya, vaya», dijo Ralph con tono burlón. «Mírate, jugando a las casitas. Nunca pensé que vería este día». Sam apretó la mandíbula. «¿Qué quieres, Ralph? ¿No puede un amigo pasar a visitarte?» Ralph se apoyó en el marco de la puerta. «Aunque tengo que decir que algunos de los chicos no están muy contentos con cómo has estado hablando con la policía últimamente, ayudándoles con casos antiguos». El corazón de Sam latía con fuerza en su pecho. De hecho, había estado colaborando con las autoridades locales, reparando los errores del pasado como parte de su terapia y rehabilitación. Era lo correcto, pero sabía cómo lo vería la banda. «Eso ya no es asunto tuyo», dijo Sam, con voz baja pero firme. La fachada amistosa de Ralph se resquebrajó ligeramente. «Todo lo que ocurre en esta ciudad es asunto nuestro». «Sabes demasiado, Sam. Quizás sea hora de recordarte a quién debes lealtad». La amenaza flotaba en el aire como humo. Sam sintió cómo le invadía su antigua ira, la familiar necesidad de resolver los problemas con los puños. Pero entonces oyó a Grace tarareando desde su habitación y todo cobró sentido. «Mi lealtad», dijo Sam con cautela, «es ahora hacia esa niña, y no dejaré que nadie, ni tú, ni la banda, ni mi propio pasado, le hagan daño». «¿Te estás ablandando?», se burló Ralph. Sam salió al porche y cerró la puerta tras de sí. Se irguió en toda su estatura. Y por un momento, Ralph vio un destello del antiguo matón que solía ser. Pero esto era diferente. No era rabia ni violencia, era protección, pura y simple. «No me estoy ablandando», dijo Sam. «Me estoy haciendo más fuerte de formas que tú no entenderías. Ahora escucha con atención. He cambiado. Esa antigua vida se ha acabado. He hecho las paces con la policía y seguiré haciendo lo correcto. Puedes amenazarme todo lo que quieras, pero si tú o cualquier otra persona se acerca a mi chica». Dejó la frase sin terminar, pero sus ojos lo decían todo. Ralph lo estudió durante un largo momento. Algo en la postura de Sam, en la tranquila certeza de su voz, hizo que el hombre mayor diera un paso atrás. «Realmente has cambiado», dijo Ralph casi con asombro. «Sí», respondió Sam simplemente. «He cambiado. A los demás no les gustará. Los demás ya no importan. Mi familia, mi verdadera familia, está en esa casa y la protegeré con todo lo que tengo». El hijo de June animó a la multitud reunida fuera de la escuela primaria Lincoln. Filas de sillas plegables llenaban el patio, y los orgullosos padres sostenían cámaras y ramos de flores. Sam se movió en su asiento, tirando del cuello de su camisa recién planchada. Había pulido sus viejas botas hasta que brillaban e incluso se había recortado la barba para la ocasión. Sus manos curtidas sostenían un pequeño ramo de margaritas amarillas, las flores favoritas de Grace. El último año había transformado sus vidas de una manera que él nunca hubiera imaginado. La niña que una vez lo había desatado de aquel poste en el callejón, ahora se erguía entre sus compañeros de clase,
con el pelo cuidadosamente trenzado y la toga de graduación impecable. Grace Thompson, anunció el director. El corazón de Sam se llenó de orgullo cuando Grace cruzó el improvisado escenario. Sus pasos eran seguros y su sonrisa iluminaba todo su rostro. Algunos de los otros padres susurraban y señalaban. Todos conocían la historia del ex motero que había acogido a una niña sin hogar. Pero hoy, esos susurros expresaban admiración en lugar de juicio. Grace aceptó su diploma de primaria con ambas manos, tal y como habían ensayado en casa. Se volvió hacia el público, buscando con la mirada hasta que encontró a Sam. Cuando sus miradas se cruzaron, ella sonrió y le hizo un pequeño gesto con la mano. A Sam se le llenaron los ojos de lágrimas. Después de la ceremonia, Grace corrió entre la multitud, con su gorra de graduación ligeramente ladeada. ¿Me has visto ahí arriba?, preguntó, sin aliento por la emoción. Claro que sí, pequeña. Sam le entregó las margaritas. Eras la más brillante de todas. Grace hundió la nariz en las flores e inhaló profundamente. Son perfectas, dijo, y luego lo abrazó con fuerza. Varios profesores se detuvieron para felicitar a Grace, y Sam notó que también le sonreían cálidamente a él. La señora Martínez, la profesora de quinto grado de Grace, le estrechó la mano. Ha sido un placer enseñar a Grace, dijo. Ha hecho un trabajo maravilloso con ella, señor Thompson. Sam sintió que se le encogía el pecho al oír esas palabras. Hace un año no habría creído que alguien le dijera algo así. Observó cómo Grace mostraba su diploma a sus amigos, con el rostro radiante de felicidad. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Sam y Grace emprendieron el camino a casa. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en la acera y una suave brisa traía el aroma de las flores de verano. Grace caminaba a su lado saltando, todavía aferrada a sus margaritas y a su diploma. ¿Podemos colgarlo en el salón?, preguntó ella sosteniendo el diploma. Justo al lado de tu ficha de sobriedad. Por supuesto que podemos, respondió Sam, con la voz quebrada por la emoción. Había conseguido esa ficha de un año la semana anterior, y Grace había insistido en organizar una pequeña celebración. Caminaron en un cómodo silencio durante un rato, con sus sombras alargándose ante ellos. La pequeña mano de Grace se deslizó en la suya y Sam la apretó suavemente. Pensó en el camino que habían recorrido desde aquel oscuro callejón hasta ese momento luminoso y se sintió abrumado por lo mucho que había cambiado todo. Grace lo miró, con los ojos brillantes de confianza y amor. Gracias por venir hoy, dijo en voz baja, y luego hizo una pausa antes de añadir. Papá. El corazón de Sam se detuvo por un momento y luego comenzó a latir a doble velocidad. Esa sola palabra, pronunciada con tanta naturalidad, contenía todo el amor y la confianza que nunca pensó que merecía. Miró a Grace, su hija, y vio todo su mundo en su sonrisa. Espero que te guste esta historia. Comparte cuál es tu parte favorita de la historia y desde qué lugar del mundo la estás viendo. Que tengas un día maravilloso.